Conexionistas, arrancamos una emisión más de nuestra mesa de análisis de la reforma judicial, algo que empezamos a analizar hace ya tiempo atrás y bueno, pues ha ido evolucionando y nosotros estamos tratando de evolucionar de la misma manera, pues para entenderle sobre todo, ¿no? Y gracias, agradezco siempre que participen con nosotros tanto Claudia Aguilar Barroso, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como Alejandro Envila Fisher. Alejandro, ¿cómo estás? Tomando Claudia. Muy buenas Mm. noches. Pues los dos nos ayudan a entender un poco todo este galimatías que de repente a mí me cuesta mucho trabajo entender, pero pues gracias a la explicación y la paciencia de los dos estamos agarrándole la onda. Si ustedes quieren conocer más, pues vayan viendo todo lo que tenemos aquí como Plan B, se llama dentro de Conexionistas, y en él pueden ver pues todo lo que hemos platicado y lo muchísimo que nos falta platicar. Y hoy vamos a arrancar con el tema de los listados del comité de evaluación que pues hasta donde tengo entendido ya son las listas de los que quieren ser jueces. Yo creo que Claudia, yo creo que Alejandro nos van a explicar mucho mejor. Ahora sí que ¿quién quiere empezar con esta plática del día de hoy? Pues ahora sí, si quieres, empiezo yo. Vamos a Claro. retomar un poco donde nos quedamos la Vámonos. semana pasada. Bueno, la última entrega más bien, aquí Alejandro, Armando y yo, que tenía que ver justo con que pues los comités de evaluación nos iban a tener que entregar el 15 de diciembre a más tardar, pues esta primera lista que iba a ser pública, bueno, tenía que ser pública, de cuáles de las personas aspirantes que se registraron en cada una de las plataformas de los comités para poder participar en la elección judicial del próximo año cumplen con los requisitos, digamos, de elegibilidad constitucionales, que como sabemos, pues básicamente son lo mínimo que pudieron poner, que es que se trate de mexicanos por nacimiento, que tengan promedio de 8 y de 9 en las materias específicas del cargo que pretendan ejercer, que hayan acompañado las cartas de los 5 vecinos o personas que les conocen y que pueden hacer opinión favorable, además de, bueno, acreditar que son abogadas o abogados. En la mayoría de los casos ni siquiera era necesaria la experiencia, porque, por ejemplo, para los jueces y las juezas federales no era necesario. Y bueno, de 5 años o de 3 años, según el caso, para los otros cargos. Entonces, básicamente, digamos que lo que tenía que revisar los comités era que esta pluralidad de personas que se registraron, porque ante el Comité del Poder Ejecutivo se dijo que eran más de 18,000 y ante el Poder Legislativo eran más de 14,000. En el Poder Judicial, que eran los que menos tenían, pues rondaba cerca de las 4,000 personas aspirantes, pues tenían que revisar que efectivamente hubieran acompañado todos los requisitos. Dicho esto, pues de los tres comités, dos cumplieron en tiempo, ¿no? El comité del Poder Ejecutivo y el del Comité Judicial, y no así el del Poder Legislativo, que una primera lista la publicó pues ya pasada la medianoche del 15 al 16 de diciembre. Luego la bajaron, luego mandaron una carta diciendo que se les había hecho bolas, que tenían demasiado trabajo. Y hay que destacarlo porque la verdad es que pues es muy lamentable, ¿no? El embrollo, el desgarriate en el que se metieron básicamente pues por estas ganas de hacer una reforma mal hecha y que pues ni ellos mismos pueden sortearlo. ¿Qué es importante decir? De estos comités de evaluación, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, del total de cerca de 18,500 personas que se habían registrado, según la revisión que hicieron de los expedientes, dicho por los integrantes, que fue una revisión exhaustiva, cerca de 8,600, 8,700 personas cumplen con los requisitos y pasan, digamos, a la siguiente etapa, que ya es propiamente la de evaluación de los requisitos de idoneidad, es decir, que sean los perfiles, valga la redundancia, idóneos o los más calificados para poder ejercer estos importantes cargos. En el caso del Poder Judicial, que eran ya de por sí pocos, ¿no? Las personas que se habían registrado 3,800 y pasaditas, pues los aspirantes que cumplen con los requisitos son 1,048 personas. Y en el caso del Poder Legislativo, pues según ellos, cerca de 7,200 personas cumplen los requisitos y pasan a la siguiente, digamos, a la siguiente ronda. ¿Por qué es importante esta etapa? ¿No? Porque, digamos, como ciudadanas y ciudadanos mexicanos es un momento en que pues, podemos contrastar ya las listas públicas de los tres comités de evaluación para ver cuáles nombres se repiten, porque acuérdense que había posibilidad de repetir y de registrarse en los tres comités o en dos. Y además, pues estar previendo un poco, seguir los perfiles de quienes, pues también hemos visto lamentablemente algunas que están en actos anticipados de campaña, otras personas que francamente pues no debieran de estar y otros que pues lamentablemente aunque a lo mejor tuvieron las credenciales necesarias
para ejercer los cargos, pues por la naturaleza tan politizada del asunto, pues no dejan de ser cuestionados, como es el caso, por ejemplo, de la magistrada Paula García Villegas, ¿no? Entonces, digamos, hay algunos supuestos de esta naturaleza y yo lo que diría a continuación es, me quedo con dos críticas o dos comentarios que han hecho. La verdad, del legislativo prácticamente no han dicho nada. Estamos en el absoluto desorden en el que reina e impera el comité de evaluación y seguramente así seguiremos. Pero sí ha habido declaraciones de integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo donde están haciendo mucho énfasis en que su proceso es absolutamente distinto al que se va a seguir en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, haciendo una crítica desde la perspectiva de que las notas características de este proceso para verificar la idoneidad de las personas ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial es más parecida, digamos, al modelo que se tiene actualmente para poder verificar que se tiene con los conocimientos y las competencias adecuadas y que el de ellos va a ser mucho más discrecional. Y básicamente han hecho afirmaciones en el sentido de decir, damos por sentado que todas y todos tienen que ser abogados, desde luego, porque es un requisito constitucional, pero sobre todo tienen que ser buenas personas, ¿no? Entonces, hago mucho énfasis en esto porque pues claramente esto nos lleva a lo que alguna vez Alejandro comentaba, ¿no? Esta tomada de pelo de que vamos a ser las y los ciudadanos quienes escojamos a nuestras personas juzgadoras, pues lo cierto es que no va a ser así, porque serán más bien las y los integrantes de estos comités de evaluación quienes con sus criterios tecnocráticos o no, porque pues así se están calificando, de verificación de la bondad o no, de la bonomía o no, de la cercanía y la empatía que puedan llegar a tener estas personas, pues nos van a dar en última instancia como que un abanico de posibilidades reducido para que estas personas puedan llegar, digamos, a estar en la boleta el 2 de junio, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hay que tener mucho de aquí a enero, son los días que se van a tomar en hacer estas revisiones los integrantes de los comités de evaluación, es creo lo que tenemos que tener presente, porque justamente se van a definir de aquí hasta entonces, digamos, los aspirantes que pasan no solamente a esta segunda etapa, sino que van a la tómbola o van a entrar a la tómbola para que a partir de eso se definan las candidaturas para el 2025, ¿no? Y pues con esto le cedo la palabra aquí a mi querido Alejandro. Venga, Alejandro. Bueno, a ver, yo empezaría por decir una cosa. Por más que nos desagrade, por más que nos parezca desafortunada, por más que no nos guste esta reforma, es un hecho que ya está en la ley y es un hecho que va a existir un proceso de votación para elegir a las y los juzgadores de un naciente poder judicial. Creo que a lo que estaríamos obligados todos, absolutamente todos, pero sobre todo quienes impusieron por la vía de una mayoría cuestionable esta reforma, es a desarrollar un proceso transparente, pulcro, perfecto, eh, incuestionable, para que naciera de ello un poder judicial con la mayor legitimidad posible, con la mayor, como dicen en la Cuarta Transformación, autoridad moral posible. Vamos, ya es inevitable, hagámoslo bien. A mí me sigue pareciendo una mala reforma y estoy seguro de que a Claudia también y un mal mecanismo, pero si este es, hagámoslo bien, que se haga bien. Lo menos que nos debería estar entregando eh, todos los comités, pero el comité de este todopoderoso poder legislativo que se ha convertido en el poder de los poderes en los últimos 2 meses, eh, es un proceso transparente, incuestionable, apegado a su propia normatividad, a las reglas que ellos aprobaron. Bueno, particularmente el comité del legislativo, ahorita voy con el ejecutivo, pero particularmente el del legislativo, como dicen en mi pueblo, no da pie con bola. Se equivoca una vez, se equivoca otra vez, incumple sus propios términos, sus plazos, violó su convocatoria cuando admitió inscripciones por la vía de un correo electrónico. Hay que decir y hay que dejarlo claro,
a lo mejor no van a proceder por razones políticas, pero todo lo que está ocurriendo es impugnable legalmente. ¿Por qué? Porque ya han violado ellos mismos las propias reglas que ellos establecieron para este procedimiento. Lo menos que Fernández Noroña, Adán Augusto López, eh, Ricardo Monreal y la mayoría que domina el Congreso nos debería entregar es un proceso pulcro, que no tuviéramos queja del procedimiento. No ha sido así, insisto, no dan pie con bola. La última, eh, Claudia lo define bien, este galimatías en el que están metidos, en el que se metieron solos, los tiene tapados de trabajo y se están quejando del trabajo que ellos se impusieron. Eh, a ver, ya hay por ahí un cuestionamiento de una de las personas a las que avalaron, que dicen, es mexicano por naturalización, él nació en Guatemala y va para magistrado, y ya lo aprobaron, ya lo palomearon. Entonces, ni siquiera la evaluación de el cumplimiento de los requisitos básicos está bien hecha. Eso va en contra de la credibilidad del procedimiento, del proceso completo y del resultado del proceso. Claudia lo dice bien, pues es una broma pensar que los mexicanos, que las mexicanas vamos a elegir a nuestros jueces. Van a elegir a los candidatos por los que podremos votar los integrantes de estos comités. Y bueno, lo que decía Claudia hace un momento acerca del comité del Poder Ejecutivo, que no seguirá criterios tecnocráticos, es Ujú. decir, no seguirá criterios de evaluación de capacidades, evaluará el espíritu, la escala de valores, la bonomía y en una de esas hasta la afiliación política o las Ujú. simpatías políticas de los candidatos. Sí. Vamos, no estamos eligiendo candidatos a diputados y senadores, están eligiendo candidatos a juzgadores. A mí me gustaría meter ahí mi cuchara y preguntarles una cosa, provocarlos en cierta manera, ¿no? Estamos viendo, y sobre todo lo comentamos la vez pasada, de que incluso ya hay quienes están haciendo precampaña para quedarse con la presidencia de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Estamos viendo que hay los políticos, obviamente, ahorita los grandes electores, como le dijeron hace rato, están tratando cada quien, pues, llevar agua para su molino, ¿no? Que queden los que ellos quieren que queden. Obviamente esto va a empezar a crear una serie de tensiones al interior muy gruesas. ¿Están pavimentando un conflicto postelectoral? Esta gente que quiere, pues ahora sí que imponer sus propios candidatos. ¿Vamos a ver un No, yo no conflicto creo, postelectoral? yo no creo. No, a ver, para tener un conflicto postelectoral necesitas una oposición con fuerza para armarlo. Hoy esa oposición no existe y esta Pero la no es... oposición existe al interior del partido. Es decir, la Sí, bronca es entre Adán Augusto y Monreal, por ejemplo, que Sí, ya, o lo ya la que estamos dice viendo. es que se ¿Podríamos anticipa. ver ese tipo de pleitos a final de cuentas? Coincido en lo que dice Alejandro, o sea, es poco probable, no porque no se vayan a dar, o sea, yo creo que es ton evidente, es evidente que existe pues el de Adán Augusto mano negra. Real, el de Lenia Batres y Yasmín Esquivel, y eso que Loreta como que no suena, pero pues es evidente que hay, primero, pues esta, digamos, esta idea, estos choques al interior, pues por querer controlar los órganos, que dan clara muestra de la intención, no solamente como dijo bien Alejandro, no es una reforma que ya es que no deja de ser una mala reforma y que no nos deja de preocupar, ¿no? Lamentablemente. Ahora, el pensar en ya llegó su próxima presidenta, como vi por ahí algún cartón el día de hoy con Lenia Batres diciendo, y con las otras cartones o con otras menciones en cuanto a, pues obviamente, los cuestionamientos que se han hecho Sí. en cuanto a la, pues, ética, digamos, de la ministra Esquivel. Pero lo que es peor, o sea, un ministro en funciones todavía, me parece además tan respetable como el ministro Gutiérrez Alcántara, pues perdón, González Alcántara Carrancá, justamente escribió un editorial haciendo valer o haciendo críticas justamente esto, ¿no? O sea, porque es como al final hemos llegado a donde nadie respeta nada, entonces
Son evidentes, claros y francos actos anticipados de campaña de tres candidatas a quedarse en la corte, porque al final el que tengan pase automático, que quiere decir que no están pasando por este circo de los comités de evaluación, requisitos de validad, no quiere Gana la decir boleta, que no vayan a la boleta y que no entren a esos plazos que la reforma establece, ¿no? Que van a pero sí ser, tienen que ir a la boleta, claro, y que tienen que tienen que hacer ir a la boleta. campaña en los plazos que van a ser los otros, porque entonces ya Están no hay incurriendo piso en actos parejo. anticipados de campaña, claro. ¿No? Entonces, claramente están en actos anticipados de campaña, pero coincido con Alejandro. ¿Quién lo va a hacer valer? O sea, ¿o quién va a ir a impugnarlo? ¿Y ante quién? ¿Y con qué autoridad? ¿No? Ajá. No sé, son de esas cosas que hemos platicado aquí que nos dejan con un muy mal sabor de boca porque son evidentes que son faltas, que son violaciones, más violaciones al marco, digamos, de legalidad, a las instituciones y que al final los límites preestablecidos pues parece que poco sirven, por lo menos en este momento, y que pues no habrá quien te llame a cuentas. Por el otro lado, lo que dice Alejandro es cierto, es un conflicto postelectoral ya de corte partidista, que además no debiera ser la tónica, porque en teoría, pues esta elección no es No es de partidista. partidos, claro. Exacto. Sí hay mucho, de hecho, pues en este primer filtro ya hubo, si se fijaron, mucha gente muy molesta, o sea, incluso propios funcionarios actuales del Poder Judicial, porque quedaron fuera, por ejemplo, del Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque no cumplieron con ciertos requisitos que, por irrelevantes que fueran, ¿no? A criterio a lo mejor de alguna persona de, oye, se me olvidó poner bajo protesta decir verdad, pues era un requisito, está en la convocatoria pública, ¿no? Entonces, lo mismo que lo que mencionabas hace un instante, ¿no, Alejandro? Oye, pues si el Comité del Poder Legislativo violenta él mismo su propia convocatoria, no respeta de suyo los plazos que estableció su propia reforma, porque el plazo del 15 de diciembre, pues también es un plazo que, digamos, viene desde propia reforma y que lo publicaron los comités en la primera convocatoria. Entonces, lo que hemos visto es que cada quien hace lo que quiere, pero que de que va a haber conflictos, fracciones y fracturas al interior, incluso ya de quienes lleguen, pues eso es evidente. Sí, 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 ahí no hay duda, ¿eh? Lo que estamos viendo es, pues va a sonar muy feo, ¿no? Pero es una disputa por un botín. Ujú. Cuando tendríamos que estar construyendo un nuevo poder judicial, aunque el arquitecto no sea el mejor, los planos sean defectuosos, tendríamos que estar trabajando en hacerlo de la mejor manera posible. Eso no está ocurriendo. Eh, la verdad es que creo que si algo le ha hecho daño al proceso político que vive este país, Sí. es la decisión de haber dotado a la coalición gobernante de una supermayoría legislativa que provocó todo esto, que hizo posible todo esto. No estamos viendo una reconstrucción, no estamos viendo un cambio de régimen político con un proyecto sólido, consistente y claro para todos los mexicanos. Ujú. No, estamos viendo, vamos de sorpresa en sorpresa. eh, Esto que ya está cantado no deja de sorprendernos semana tras semana. Insisto, pues ahora vamos a tener un juez guatemalteco. A ver, no tendría nada de malo. El problema es que en los requisitos dijeron que tendrían que ser mexicanos por nacimiento, Claro. ¿sí? Y no lo es. Entonces, vamos, esto no se compone Ujú. y lo lamentable es que vámonos haciendo a la idea de que de aquí va a salir un nuevo poder judicial. Más nos vale a los ciudadanos enterarnos de quiénes van a ser los candidatos, por lo menos los candidatos a ministros de la Corte, ¿eh? Para, para tratar de construir una Corte respetable, Sí. eh, porque quién sabe cuántas veces se tenga que recurrir a ella en este asunto tan complicado que se está viviendo, pues en esta, no es una reconstrucción, eh, es un cambio de régimen político que, que no nos aterriza, no nos muestra con claridad hacia dónde va, ¿no? Lo que está ocurriendo es complicado, en particular de lo que estamos hablando hoy, porque, insisto, es el poder legislativo, es a donde tus hijos y mis hijos
el día de mañana que quieran celebrar un contrato, que celebren un contrato que no les cumplan, van a ir a demandar el cumplimiento. Es a donde van a ir a pelear la propiedad de su casa si tienen que pelearla. Es a donde va usted, señora, a tener que ir a demandar su pensión alimenticia si se coloca en esa situación. Es tan delicado y tan importante como eso. Tiene que ser una autoridad confiable. Muy bien. Cambiando de tema, yéndonos hacia otra cosa, pero obviamente dejó huella hoy en redes sociales y demás. La UNAM detiene la investigación sobre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué opiniones tienen sobre este tema? ¿Qué mal sabor de boca les deja? Cuéntenme. Adelante, Claudia. Te iba a decir, empieza porque por aquello de que conoces un poco más de esos rumbos, pero bueno, mira, creo que la verdad, a reserva de que me parece que sí es importante que se revise lo que dice la resolución. O sea, creo que otra vez es este problema, digo, como hemos platicado en ocasiones aquí, sería gravísimo, o hubiéramos querido que tuviera mucho más altura de miras la propia ministra y al haber sido cuestionada se hubiera retirado y no empezara con todas estas cuestiones. Me parece que la sentencia, digamos, tenemos que leer la sentencia del tribunal para entender los efectos y el impacto que tiene la misma, ¿no? Porque el tema no es de si era o procedente, es como que de si era o no procedente el juicio de nulidad por acto, por la autoridad que lo emite y un tema de competencia. En realidad, según yo, no es que haya ganado la ministra Esquivel. O sea, es que son de esas cosas que se pierden al mismo tiempo que perdemos el INAI, otro tema del que tendríamos que estar hablando, ¿no? O sea, son cosas que podríamos estar solicitando a través de transparencia. Pero bueno, pues tendríamos que leer las dos cosas, ¿no? Tanto la del tribunal como los agravios que se presentaron para entender y por lo menos tratar de ver por qué no se entró siquiera, digamos, al estudio de fondo. ¿Por qué digo que no ganó la ministra Esquivel? Porque no hay por ahí ninguna resolución que diga que no plagió sus tesis. Bueno, Ok, por lo menos esta es la de licenciatura. Que eso sería, pues, lo que realmente, por lo menos, le ayudaría a salvar cara ante la ciudadanía, sobre todo con esta idea de que quiere presidir, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, no sé, Alejandro, ¿qué más quieres decir al respecto? Pues mira, es la crónica de una derrota anunciada. Y yo creo que la universidad sale muy lastimada del proceso. La propia universidad difunde pues, que ya no va a hacer nada más, que aunque esté inconforme con la sentencia, la va a acatar porque está obligada a ello. Eh, yo soy de los que piensan que esta responsabilidad era del ex rector Enrique Graue ujú, y se la dejó al nuevo rector, pues le dejó una manzana podrida, ¿no? sí, Porque esto estaba perdido de origen. Entonces, quien tenía que haber asumido el costo de esto, se llama Enrique Graue. Tenía que haber dicho, la universidad, como se dijo en un principio, no tiene mecanismos, no podemos sancionar. eh, Nuestra investigación nos dice esto, pero no podemos sancionar. Vamos a impulsar una reforma para que en el futuro esto no vuelva a pasar. claro. Pero es algo que ocurrió hace 38 años. No lo hizo la universidad. Ujú, eh, Dejó abierto el expediente, quiso quedar bien con su comunidad y lo único que hizo fue heredarle al nuevo rector, insisto, una manzana podrida, una manzana no podrida, envenenada, porque esto claro que lastima a la universidad. Yo platicaba ayer con un queridísimo profesor universitario y ujú. le decía, pues nada más ve usted cómo están las redes sociales, ¿no? No nos bajan de escuela de porros ya que la cierren, ¿no? Porque creen que Exacto, todos plagiamos nuestra tesis. La verdad es que pues, lo que pasó ahí eh, no es la universidad, no representa a la universidad, sin embargo sí pasó en la universidad, tampoco hay claro. que esconder la cara, y pasa en otras universidades, ¿eh? Sí, Pero claro, eso claro. no es ninguna justificación. Ocurrió en la universidad. Eh, pero mira, yo sí lamentablemente tengo que decir, creo que mi institución manejó de origen muy mal Ujú, este problema, y yo cierro diciendo una cosa. Es un ejercicio ocioso, ujú. bizantino, para que se oiga bien elegante,
Pero a ver, los invito a que imaginen qué habría pasado si Guillermo Sheridan no publica ese artículo que publicó sobre el plagio de la tesis. Legalmente tenemos que decir supuesto plagio de la tesis, ¿eh? Ah, claro. ¿Sí? Porque pues eso ya nunca se llegó hasta el final y no se llegará nunca. A ver, ¿qué hubiera pasado? Yasmín Esquivel habría sido presidenta de la Corte. Estoy Cierto. casi seguro de ello, porque le faltó un voto. Número dos, No estaríamos en estas lides. habría coexistido con López Obrador, seguramente concediéndole muchas cosas. Y yo voy a ser el provocador aquí, ¿eh? Número tres, yo creo que no habría plan C, ¿eh? No, bueno, sin duda no habría. O sea, es como, No habría plan C. es igual que si se hubiera Este, quedado Saldívar, o sea, como que la es igual que si se prolongación hubiera quedado del Saldívar. mandato, o sea, lo que seguía era, ok, no sale esto, pues se palomea a Yasmín Esquivel. El problema es que ahí lo que pasó, pues quién sabe de dónde provino ese fuego, ¿no? O sea, al final, Ya no sí, sabemos, ¿eh? el hubiera no existe, que es el futuro en el pasado, ¿no? Exactamente. Es un verbo Sí, bastante inútil, pero tiene exactamente. razón, o sea, cuando de repente uno trata de voltear a ver y ver la película y así, como que, pues yo siento el paso de la edad y el falta de la frustración absoluta y la inutilidad de los verbos, pero es como que, ¿qué nos hubiera costado menos? Sin duda, por lo menos tendríamos un poder judicial como lo conocíamos y no estaríamos Exactamente. A escribiendo eso y iba. hablando del fin de una era, ¿no? Estaríamos Exacto. en otra cosa. Estaríamos en otra cosa. O sea, no estoy diciendo que mejor necesariamente, pero por lo menos con el tercer poder funcionando o en vías Claro, de funcionar. De que lo Con iban a reglas cooptar, lo más iban a claras que las que cooptar. tenemos hoy. Sí, exacto. lo iban a cooptar con las designaciones, sin duda. Luis María de todas maneras terminaba el 30. Digo, Saldívar seguramente a lo mejor, no sé si necesariamente hubiera renunciado o no, pero bueno, hubieran salido, si no de manera anticipada, pues el 30 de noviembre los dos, que era cuando terminaban. Entonces, Perfecto. pero lo que tú dices muy bien, tendríamos certeza de qué poder judicial tenemos, cuáles son las reglas y habría nada más que esperar cómo se comportaban en el nuevo equilibrio de poderes. Pero eso, pues Exactamente. no pasó. En Eso eso no Magnífico. pasó. Pues estamos en la incertidumbre. rápidamente les pido que me digan qué es lo que sigue para el Poder Judicial y qué es lo que vamos a ver en las próximas semanas, meses. Pues lo que es Híjole, eso sí la eso incertidumbre. está más complicado que pensar en lo que hubiera podido ser, ¿eh? No, me Yo creo que refiero sigue. en términos de lo que, del proceso que se A está ver, llevando a cabo, yo veo un proceso muy complicado, pero ¿qué es lo que complicadísimo sigue? para el INE, Ujú, complicadísimo para el INE. Le ujú, quitaron el dinero, no le van a dar el dinero, y bueno, ya hay quien dice en la bancada de Morena, bueno, no en la bancada de Morena, en el poder legislativo, es una trampa para el INE, porque con ese dinero no va a poder organizar una buena elección, ujú, porque es una elección muy complicada, sí, eh, y con eso dan el pretexto perfecto para disolver el INE. Porque entonces ya nos dijeron que la boleta no va a ser boleta como la conocemos, que va a ser de colores, que no vas a votar por nombres, vas a votar por números y que lo van a dividir y que vas a poder Sí, es ejercitarte, un hacer galimatías, prácticas en un un sí. galimatías, Es un de acuerdo. batidillo, pero ¿qué un sigue? Digamos, nada batidillo. más para cerrar atendiendo a tu respuesta. Digo, lo que sigue son, hasta el 4 de febrero, digamos, tiene los comités de evaluación para depurar ya los listados de las candidaturas, habiendo ya pasado, digamos, sin circulación pública. O sea, es decir, el 31 de enero ya van a haber terminado los tres comités de evaluar o de calificar, porque no les gusta la palabra evaluar, de calificar la idoneidad de las personas aspirantes y van a publicar los listados de las personas más evaluadas, 31 de enero, ¿no? El Sí, 4 de febrero estos comités ya van a tener depurada la lista por el mecanismo de insaculación pública y la van a enviar a cada poder para que la apruebe, para que el 8 de febrero envíen las listas finales de las personas candidatas al Senado y el Senado, a más tardar el 12 de febrero, mande los expedientes y los listados de todos los aspirantes que fueron seleccionados para estar en la boleta al INE, pues para este ejercicio de las boletas, ¿no? Eso es lo que sigue. perfecto. Pues muchas gracias a los dos por su tiempo, por el espacio, por explicarnos a los legos qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y sobre todo ayudarnos a entender todo lo que estamos viviendo en este proceso de reforma al Poder Judicial. Gracias, Claudia Aguilar Barroso. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde estás en redes sociales? ¿Cómo sabemos de ti? Todavía seguimos en X como sea Aguilar Barroso, empezando a incursionar en la otra red. Esperemos que ya para el próximo año estemos por ahí nada más.
Exactamente. Alejandro en Villa Fisher, muchas gracias a ti también. ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde te encontramos? También en X, @ en Vila Fisher. Y también esperemos Magnífico. que en enero ya estemos en la otra red. Pues para allá vamos todos, porque aquí ya también estamos sacando cuentas de allá. Y mientras tanto, y mientras todo eso ocurre, no, les recuerdo que nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X. Somos Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Y en Telegram nos encuentran como Conexionistas Hacia Secas. La música es de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, y lo encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.